Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de síndrome de Ogilvy, el estado del arte. Para empezar, les voy a mencionar un caso clínico. Es un paciente masculino de 56 años con antecedente de VIH, el cual ingresa el año pasado en diciembre, el 22 de diciembre, a la unidad de cuidado intensivo por cefalea y un episodio convulsivo tónico. Ante la sospecha de neuroinfección, ingresa a la unidad, se inicia manejo antibiótico. 2 días después del ingreso, el paciente presenta distensión abdominal marcada, por lo cual inician manejo médico con sonda nasogástrica, enemas rectales, suspenden el manejo que se le había dado con opioides y realizan una tomografía de abdomen. Una radiografía inicialmente de abdomen y posteriormente una tomografía que muestra una marcada distensión del todo el colon sin distensión de asas delgadas y tampoco sin ninguna causa obstructiva evidente en la tomografía. Con esto se diagnostica un síndrome de Ogilvy, se le inicia manejo con neostigmina en bolos de 2 miligramos, se repite la dosis, pero no obtienen respuesta. Es en ese momento que interconsultan el servicio de coloproctología, quien decide el 26 de diciembre, o sea, ya son 4 días después del ingreso, realizar colonoscopia descompresiva y indicar una infusión continua de neostigmina. Con eso se obtiene buena respuesta y resuelve el cuadro. Entonces, ya para empezar a hablar del tema, el síndrome de Ogilvy se define como una afección caracterizada por una pseudoobstrucción colónica aguda en la que el colon se dilata enormemente en ausencia de cualquier obstrucción mecánica. Este fenómeno puede provocar complicaciones graves como perforación colónica, sepsis e insuficiencia multiorgánica, lo que hace imprescindible el reconocimiento oportuno y la intervención adecuada. La primera descripción del cuadro fue realizada por Sir William Ogilvy, de donde viene su epónimo, en 1948, pero fue Dudley en 1958 quien acuñó el término con el que se le conoce más comúnmente en la literatura de pseudoobstrucción colónica aguda. En cuanto a la epidemiología, se presenta en aproximadamente 100 de 100.000 habitantes. En ancianos y mayores de 60 años y críticamente enfermos es la población donde se presenta con mayor frecuencia. Es más frecuente en hombres, el 60% comparado con el 40% en mujeres. Y la mortalidad abarca entre el 8 hasta el 30% reportada en la literatura, aunque esta mortalidad no es solamente por el síndrome en sí, sino por todas las causas. La mortalidad en sí de la enfermedad se reporta entre el 3% dada por isquemia y perforación. La etiología es múltiple, como pueden observar en la diapositiva. Son muchas las categorías de etiologías que pueden llevar a este síndrome. Entre las más frecuentes son cirugías mayores, como cirugías cardíacas, trasplantes, cirugías ortopédicas o de neurocirugía, algunos tipos de fármacos, condiciones cardiopulmonares severas o neurológicas, condiciones metabólicas, ginecobstétricas, infecciosas, también se ha hablado. En la época de la pandemia se presentaron muchos casos relacionados con infección por SARS-CoV-2 y también hay algunas otras etiologías como los quemados y los sépticos que también pueden conllevar a este síndrome. Se habla de que posterior a procedimientos quirúrgicos la prevalencia podría ser hasta el 50%. En cuanto a la fisiopatología, la enfermedad se produce por una alteración de la motilidad colónica. La motilidad colónica está determinada por múltiples factores. En el síndrome de Ogilvy pueden estar afectados varios de esos factores, pero el que más se ha visto involucrado en su etiología es el desbalance del sistema nervioso autónomo. La inervación simpática sabemos que ejerce un efecto inhibidor sobre la motilidad, mientras que la inervación parasimpática desempeña un papel excitador. Algunas investigaciones han considerado que la enfermedad se debe a una disminución del tono parasimpático más que a un aumento del tono simpático, y esto conlleva esa disminución de la motilidad colónica con las manifestaciones clínicas del síndrome.
También se ha observado una respuesta reducida a la acetilcolina y una sobreactividad de neurotransmisores como el óxido nítrico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, su manifestación más frecuente y típica es la distensión abdominal marcada que se presenta en el 80% de los pacientes. En el 70% de ellos se presenta dolor abdominal, constipación, náuseas y vómitos, que son los síntomas y signos más frecuentes, y disminución de los ruidos peristálticos. Cuando ya el paciente se presenta con fiebre, leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, signos de irritación peritoneal o inestabilidad hemodinámica, ya son signos que nos hacen pensar que el paciente además está cursando con isquemia y o perforación. En cuanto a las herramientas diagnósticas, como primera herramienta de abordaje está la radiografía simple, que lastimosamente no tiene tan buena sensibilidad y especificidad, pero sí nos ayuda a descartar algunas otras causas, pero el gol estándar es la tomografía de abdomen, cuya sensibilidad se encuentra en el 96% y una especificidad del 93%. Generalmente las zonas más dilatadas suelen localizarse a nivel del ciego y del colon ascendente, comúnmente hasta el ángulo esplénico o el colon descendente. Esa distribución patológica de esas dilataciones parece estar relacionada con diferentes territorios inervados por el sistema autónomo parasimpático de diferentes orígenes. También en la tomografía podemos ver característicamente el engrosamiento de la pared, el edema submucoso y el gas intramural, que ya nos podrían hacer pensar en cambios isquémicos de la mucosa con o sin necrosis. Es por eso que la tomografía es mandatoria para descartar esas complicaciones y también para excluir obstrucción mecánica. Para continuar hablando de nuestro caso clínico, nuevamente el paciente el 11 de enero, o sea, ya hablamos más o menos 17 días del ingreso, presenta nuevamente distensión abdominal marcada y un cuadro neumónico asociado el cual se inicia su tratamiento, por lo cual se realiza una nueva tomografía de abdomen en donde se evidencia una pequeña cámara de neumoperitoneo adyacente a la pared del colon transverso. Con esto se decide nuevamente darle manejo médico porque el paciente no presentaba ningún signo de irritación peritoneal ni tampoco ningún síntoma de respuesta inflamatoria sistémica. Se realiza una tomografía de control a los 2 días que observaba la misma cámara pequeña de neumoperitoneo sin otros cambios diferentes a los observados en la tomografía previa. Se le da manejo médico, se inicia nuevamente infusión de neostigmina, pero el paciente, al presentar intolerancia a la vía oral y persistir la distensión, y además esto asociado a su neumonía, presentar alteración de la mecánica ventilatoria, se decide llevar al paciente a cirugía. Se le realiza una colectomía total por laparotomía con una ileostomía terminal. Estos son las imágenes de la cirugía. No había un neumoperitoneo ni contaminación de la cavidad, pero así había una microperforación en el colon transverso, como les dije, sin ningún tipo de contaminación. Ya para hablar entonces del tratamiento de la enfermedad, pues hay ciertos pasos que son esenciales en el tratamiento. Inicialmente evaluar el riesgo de perforación cuando el diámetro del colon es superior. En alguna parte de la literatura hablan de 12, en otras de 14 centímetros. Es el diámetro crítico en el cual el riesgo de perforación es muy elevado y se debe realizar ya algún tipo de intervención más agresiva con el paciente. También si el paciente se ha retrasado su manejo más de 6 días para la descompresión, también tiene un alto riesgo de perforación y que no responda bien al tratamiento médico. De las cosas más importantes en el tratamiento es tratar la causa de base y conocer y evaluar bien la condición clínica del paciente. De las cosas también importantes del abordaje inicial es, como les dije, el diagnóstico temprano, excluir alguna obstrucción mecánica o cualquier otra causa de hilo y tratar tempranamente o detectar tempranamente signos que pudieran hacer pensar en isquemia o perforación y que nos hagan pensar que el paciente requiere un manejo quirúrgico de urgencia. Si se ha descartado esas condiciones, entonces se puede proponer
un manejo escalonado que inicia desde el manejo médico al endoscópico y al quirúrgico, que es lo que vamos a ir hablando en esta presentación. En cuanto al manejo médico, es relevante que esta es la terapia de primera línea para los pacientes con síndrome de Gilby sin evidencia clínica o radiológica de isquemia o perforación y que el diámetro cecal es menor de 12 centímetros. Es un manejo que es no invasivo, generalmente incluye la corrección de anomalías de los electrolitos séricos, la reanimación con líquidos, evitar o minimizar al menos el uso de narcóticos y medicamentos anticolinérgicos, y si es así, pues identificar y tratar también las causas que puedan estar llevando a la enfermedad, como una infección concomitante, darle reposo intestinal, favorecer hasta donde sea posible la deambulación del paciente. Incluso se habla en algunos estudios de la posición sobre rodillas o en decúbito prono para promover los flatos. Y la inserción también de sondas nasogástricas y rectales para facilitar la descompresión intestinal. Se deben evitar los laxantes osmóticos y estimulantes orales en estos pacientes porque podría empeorar la dilatación del colon por la producción de gas y la propulsión del gas desde el intestino delgado a un colon ya dilatado. Con este manejo se debe realizar un seguimiento concomitante con examen físico seriado y con radiografías abdominales repetidas para hacer una reevaluación continua. Se debe reevaluar esa respuesta hasta 72 horas. Pero si en algún momento de esa observación hay signos hay signos de isquemia como dolor, sensibilidad, defensa abdominal, signos de sepsis, fiebre, elevación de la proteína C reactiva, recuento alto de glóbulos blancos, pues ya se debería realizar alguna intervención. Si no sucede ninguna de esas cosas, pues se podría esperar hasta ese tiempo, hasta las 72 horas. Se ha demostrado en la literatura que este manejo médico tiene una efectividad y una respuesta del 70 al 90% de los pacientes con síndrome de Gilby, y por lo tanto esto es una recomendación fuerte basada en la evidencia, en evidencia de baja calidad, una recomendación tipo 1C. En cuanto ya a alternativas de manejo farmacológico, en general no hay muchas alternativas farmacológicas diferentes a la neostigmina que hayan sido, como que hayan demostrado en la literatura alguna eficacia. La eritromicina es un irritante gastrointestinal, estimula la motilidad, pero la tasa de éxito reportada es solo del 40%, una recurrencia cercana al 50%, igual que la metoclopramida, que tampoco tiene una buena respuesta en la literatura. El polietilenglicol es el único laxante osmótico que sí se podría utilizar como una terapia adyuvante en el manejo de la enfermedad, pero no como una única terapia. La naloxona solamente en caso de intoxicación por opioides estaría indicada. Y como les dije, ya la neostigmina, que es un inhibidor de colinesterasas y por lo tanto mejora la contractilidad del músculo erizo del colon, elevando los niveles de acetilcolina por vía intravenosa, es la única de estos medicamentos que tiene una buena evidencia. Acá les voy a mostrar algo de esa evidencia. Este es un ensayo clínico controlado en el cual se incluyeron 4 artículos con un total de 127 pacientes. La efectividad general de la neostigmina para el manejo del síndrome de Ogilvy fue del 89% con una sola dosis, comparada con 14.8% cuando se administró placebo. Se presentaron algunos efectos adversos como dolor abdominal, cialorrea, vómito y bradicardia. Todos los pacientes fueron monitorizados. Toda esta administración se debe pues realizar de esa manera en unidad de cuidado intensivo con una monitoría continua. Algo llamativo de este estudio es que si pueden observar en esta parte inferior de esta tabla, las formas de administraciones de los 4 estudios incluidos en este ensayo clínico controlado fueron todas diferentes, algunas en bolos, otras en infusión continua, pero pues en todas ese tipo de administraciones al reunir los datos pues tenían esta efectividad que les acabé de mencionar. Por lo tanto, la neostigmina para manejo del síndrome de Ogilvy en las guías se da como una recomendación fuerte basada en evidencia de calidad moderada tipo 1B. Por otro lado, la colonoscopia compresiva es otra de las herramientas que tenemos para el manejo.
tiene una efectividad del 61 al 95% y logra una respuesta sostenida hasta en el 70 al 90% de los casos. La idea del procedimiento es que debe llegar al menos hasta el ángulo esplénico. No hay evidencia reciente que apoye el uso del tubo de descompresión. Cuando se realiza la colonoscopia, se reporta en la literatura una recurrencia del 40%, una tasa de perforación similar al del resto de las colonoscopias del 1 al 3%, con una mortalidad del 1%. Tiene la ventaja de que no requiere ningún tipo de preparación y es repetible. Y logra evidenciar además cuando ya hay algunos cambios de isquemia como en las imágenes que vemos acá. Cuando se revisó la utilidad de la colonoscopia, en la literatura está este estudio, que es un estudio retrospectivo observacional realizado entre 2000 y 2016, en donde se comparó la terapia médica estándar, que es esta primera columna que ven acá, comparado con la terapia médica estándar adicional, el uso de la colonoscopia descompresiva. Y en lo único que ellos encontraron diferencia estadísticamente significativa entre los dos manejos fue en el porcentaje del cambio del diámetro entre los dos manejos y en la resolución dada por la impresión del radiólogo entre los diámetros del colon, pues siendo favorable para el uso de la colonoscopia descompresiva concomitantemente con la terapia médica estándar. A todos los pacientes les dieron pues reposo intestinal, quitaron todos los factores predisponentes, corrigieron todas las alteraciones metabólicas, les pusieron una sonda nasogástrica para descompresión y tubos rectales. Y la administración de neostigmina, que sería como alguna de las falencias que tiene este estudio, es que quedaba a criterio del médico tratante. O sea, no, en algunos casos se daba, en algunos otros casos no se daba. La tasa de readmisiones no fue diferente entre los grupos, ni tampoco la tasa de mortalidad. Y lo que ellos concluyen y lo que también concluyen las guías es que la colonoscopia descompresiva debe ser considerada como una alternativa de manejo en los pacientes en los que la terapia con neostigmina está contraindicada o ha sido inefectiva. Y las guías la dan como una recomendación fuerte basada en evidencia de calidad moderada tipo 1B. Y ya para hablar del manejo quirúrgico, pues está definitivamente indicado cuando hay signos de isquemia o perforación que se presentan en el 3 al 10% de los pacientes, o también cuando ha habido refractariedad al manejo médico o endoscópico, que generalmente eso pasa entre el 10 al 30% de estos pacientes. Hay diferentes alternativas de manejo quirúrgico. Se puede plantear solamente realizar una colostomía o realizar una colectomía total o una colectomía segmentaria. Para eso planteamos la revisión de una literatura con un planteamiento de una pregunta pico, en donde la población son los pacientes con el síndrome de Ogilvy. La intervención sería manejo quirúrgico comparada con el manejo no quirúrgico y lo que buscamos es resultados en diferencias en cuanto a morbilidad y mortalidad. Cuando fuimos a buscar a la literatura, que hay literatura desde el año 1986 hasta ahora utilizando estos términos MESH, si ven los resultados fueron apenas 190 resultados. En general no hay mucha literatura que nos permita responder esa pregunta pico. Y aparte, en general lo que ya filtrando estos resultados, eh, los resultados que hablan específicamente de esa comparación entre el manejo médico y el quirúrgico son 2 estudios observacionales y 2 guías de manejo, nada más. No hay ensayos clínicos controlados que permitan comparar eso. Uno de los estudios que nos permite acceder a esa comparación es este estudio es de marzo de 1986. Es un estudio en el cual se incluyeron 400 pacientes. Esto pues hay que tener en cuenta que dado que es realizado en el año 1986, esa es la era pre-neostigmina, porque la primera vez que se reportó uso de neostigmina en el síndrome de Gilbert fue en 1992.
Y como les estaba mencionando, incluyeron 179 pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica. De esos pacientes, 129 de ellos recibieron un estoma, o sea, el 72%, el 14%, 25 pacientes tuvieron una resección y 25 pacientes se les realizaron otro tipo de operaciones, como solamente exteriorización, o hilostomía, o secostomía, o tubo con secostomía. Lo que ellos encontraron es que los pacientes, cuando se comparaba la mortalidad, definitivamente la mortalidad con la resección fue mucho más elevada que cuando se realizaba estoma o cuando se realizaba solamente manejo médico. También ellos hablan en el artículo de que en los pacientes se logró una descompresión exitosa en el 100% de los pacientes a quienes se llevó vasectomía, 95% de los pacientes que se llevó a ileostomía y 73% de los pacientes que se llevó a otro tipo de colostomía. La mortalidad entre esos grupos fue variable, llegó a ser hasta del 30% de los pacientes a los que se llevó a cirugía, comparado con el 13% de los que se llevó a colonoscopia y 14% de los que se llevó solamente a manejo conservador. Y en la morbilidad no hubo diferencia entre los tres grupos, eh, como podemos verlo acá. Y por otro lado, tenemos este otro estudio publicado en el año 2016. Este es un estudio de corte retrospectivo que utilizó una base de datos que se llama NICE, del Proyecto de Utilización y Costos de Atención Médica de Estados Unidos, en el cual es una base de datos que recopila información sobre aproximadamente el 20% de todas las admisiones hospitalarias de Estados Unidos. Y aquí ellos recogieron los pacientes con síndrome de Ogilvy manejados entre el año 1998 y 2011. Recogieron un total de 106.784 pacientes, la corte más larga, más grande descrita. Y ellos lo que encontraron es comparando el manejo médico con la colonoscopia sola, o el manejo quirúrgico o el manejo quirúrgico asociado a la colonoscopia descompresiva. Las complicaciones médicas progresivamente eran mayores a medida que se hacían más intervenciones invasivas. Fue superior para el grupo del manejo quirúrgico con colonoscopia, significativamente estadístico, y también las complicaciones en sí del procedimiento fueron mayores en los dos grupos que recibieron manejo quirúrgico. De la misma manera, la mortalidad también fue más elevada cuando se realizó intervención quirúrgica asociado a colonoscopia descompresiva. Acá podemos verlo resumido en la tabla, comparando entonces el manejo médico contra el manejo quirúrgico. Fue significativamente superior tanto la morbilidad como la mortalidad. Entonces, volviendo a nuestra pregunta pico que nos habíamos planteado inicialmente, definitivamente el manejo quirúrgico está recomendado para cuando el paciente tiene signos de isquemia o perforación o presenta refractariedad a terapias farmacológicas y endoscópicas, pero teniendo en cuenta siempre que tanto las tasas de morbilidad como las tasas de mortalidad con el manejo quirúrgico son considerables. Como vimos, la evidencia que hay no es de muy buena calidad, pero las guías dan esta recomendación, sobre todo esa recomendación del manejo quirúrgico cuando hay isquemia o perforación, obviamente, como una recomendación fuerte, tipo 1C, pero no hay una recomendación específica de falla del manejo médico. Entonces, con todo esto, hay varios interrogantes en la literatura que nos quedamos sin responder. Entonces, uno de esos interrogantes, definitivamente no hay evidencia en la literatura si la neostigmina es más efectiva en bolos o en infusión continua. Como lo vimos, hay varias formas de administrarla y en muchas de ellas hubo efectividad, pero no hay una comparación de las dos formas de administración. Tampoco se habla mucho en la literatura si la colonoscopia se podría usar como terapia de primera línea incluso antes del uso de la neostigmina. Tampoco hay evidencia de cuántas veces podríamos repetir la colonoscopia descompresiva, y si esa falla o si el resto del manejo médico falla, cuál sería el momento ideal para llevar a cirugía. Y también en la cirugía, cuál sería el manejo que vamos a hacer, si hacemos una resección o solo hacemos un estoma derivativo,
Y si hacemos resección, ¿haríamos una colectomía total o haríamos una resección segmentaria? Son preguntas que en la literatura no tienen respuesta. Y además, pues siempre queda como el interrogante también, que lo podríamos como equiparar a algunas de las leyes de física. Por ejemplo, según la ley de Laplace, la presión necesaria para estirar las paredes de una víscera hueca disminuye en proporción inversa al diámetro, y la distensión progresiva del colon provoca mayor tensión en la pared del ciego, que tiene mayor diámetro, y esa presión intramural provoca isquemia con una división longitudinal de la serosa y la tenia y una herniación de la mucosa. Y con esto uno pensaría, además, aplicando otra ley de la física, que es la ley de la elasticidad o la ley de Hooke, que nos habla de que para lograr más distensión se requiere más fuerza, pero hay un límite de elasticidad, y cuando se supera ese límite de elasticidad, el objeto no retorna a su forma inicial. Entonces, si en la cirugía decidimos no hacer una resección, sino solamente hacer un estoma derivativo, ¿será que ese colon que ya estuvo tan distendido retorna a su funcionalidad normal? Entonces, son cosas que, como les digo, no tienen una respuesta en la literatura, y pues sería como planteamientos de algunas preguntas de investigación que quedan a futuro. Acá traigo un algoritmo de manejo de la enfermedad. Entonces, cuando tenemos un paciente con signos de obstrucción intestinal, en primer lugar se debe excluir la causa mecánica o tóxica. Si se confirma que es un síndrome de Ogilvy, entonces evaluamos al paciente. Si tenemos algún signo de isquemia o perforación o un diámetro cecal de más de 12 centímetros, la indicación sería llevarlo a cirugía inmediatamente. Pero si descartamos alguna de esas cosas, entonces se podría iniciar un manejo conservador entre 1 a 3 días, con una vigilancia seriada tanto de examen físico como radiológica. Ya en este punto el 70% de los casos responderían. Si no hay respuesta, entonces tendríamos dos alternativas: iniciar con neostigmina endovenosa, en bolos o en infusión continua. Si se hace en bolos, se podría repetir la dosis, o alternativamente, como manejo inicial o subsecuente, la colonoscopia descompresiva. Ya para este manejo, el 60 o al 95% de los casos nos debería haber respondido, pero si no hay respuesta, pues el paciente va a ser llevado a cirugía. Entonces, ya para terminar y como conclusiones, el síndrome de Ogilvy se debe sospechar en pacientes críticamente enfermos con cuadros de obstrucción intestinal. Siempre se debe descartar la obstrucción mecánica con la ayuda de tomografía. Si ya se ha excluido esa obstrucción, entonces se debe empezar el manejo médico corrigiendo la causa de base, que es una de las cosas más importantes en el manejo. Descontinuar los medicamentos que disminuyan la motilidad intestinal. Como les dije, el manejo médico siempre es la estrategia inicial, y la colonoscopia descompresiva y la neostigmina son alternativas eficaces del manejo cuando no hay una buena respuesta a ese manejo médico. Tampoco tenemos pues otras alternativas de manejo farmacológico demostrado efectivo, y la cirugía se indica cuando hay sospecha de complicación o cuando hay refractariedad a otros manejos. Muchas gracias.